Buena gente, bienvenido a otro episodio más de One Podcast. En esta ocasión pues vamos a hablar de un tema que es relacionado a la numismática. Sabemos que las monedas pues no solamente cuentan historias, sino que también dejan plasmada en el metal todo el recorrido, ya sea de los emperadores o de los presidentes y de los países. En este caso pues tenemos a Jorge Altamirano, que ya tiempo estamos grabando con él, pero es experto en este tema. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias nuevamente por tenerme aquí, por permitirme hablar de una de mis pasiones. Así que ojalá que podamos contar un poco de historia por medio de las monedas y poder platicar un poquito sobre qué representaba la moneda desde ese entonces y cómo se plasmaba información, se plasmaba historia, como bien decís, en cada una de las denominaciones y de las que por lo menos yo tengo acceso en mi colección para que podamos platicar al respecto. ¿Y por qué razón consideras más importante una moneda que un documento? O ambos son importantes, pero en el caso tuyo, ¿por qué razón canalizas toda la información a través de una moneda? Bueno, para empezar, creo que los documentos son importantes y de hecho hay personas que también coleccionan documentos históricos. Sin embargo, la moneda es por el hecho de estar hecha de un material que está hecho para perdurar, ¿verdad? Entonces es más fácil guardarla, es más fácil conservarla y también está hecha para circular. O sea, la moneda desde su concepción, desde el diseño, está hecha para que circule por varias manos y esa información llegue a muchas personas, ¿verdad? Ya sea la efigie del emperador de ese momento, alguna frase que quieran hacer popular, por ejemplo, o simbología también, que es importante, y todo eso está desde su génesis, está hecha para que llegue a muchas personas y por eso es una forma importante de marcar historia. ¿Y cuál fue la primera moneda, si es que la hay, de la que te indicó a vos decir aquí hay historia que contar? Bueno, a mí me interesó, siempre los coleccionistas de monedas usualmente tienden a coleccionar una moneda por cada país del mundo, ¿verdad? Esa es como una de las más comunes formas de coleccionar. Hay miles de conceptos para coleccionar monedas, pero ese es uno. Y yo empecé así. Bueno, mi abuelo me heredó parte de esta colección, yo he ido aumentándola y teníamos junto con él, ¿verdad? Habíamos trabajado eso de tener una moneda por cada país, pero también teníamos de diferentes años de país. Entonces me di cuenta de que esos años también podían representar diferentes etapas de cada país o diferentes periodos políticos de cada país. Entonces me puse a la tarea de organizarlo de esta manera y me di cuenta de que en algunos casos me faltaban muy pocas monedas para completar la historia completa de ese país, tanto de un imperio, por ejemplo, como de los países que salen de ese imperio o los países conquistados o los territorios conquistados, y va contando una historia. Entonces ahí me di cuenta de que por medio de las monedas, y me empezó a apasionar eso más, de que por medio de las monedas podía contar la historia de uno o de varios países o de un imperio completo, ¿verdad? Y entonces, y obviamente el de Honduras no es la excepción. Y dentro de las que tenés aquí, porque en el podcast anterior hablamos de los presidentes, ¿verdad? En este caso, bueno, hablamos de varias que eran como las enigmáticas que vos tenés en la colección, pero en este caso vos seleccionaste algunas que tienen que ver con la independencia de Honduras y con otras que se quedaron también para este podcast, ¿verdad? Sí, correcto. La vez pasada vimos la colección de reyes y emperadores, ¿verdad? Y que también me apasioné por eso, porque mi idea es tener una moneda por cada emperador, ¿verdad? Entonces, y contar la historia el orden de los emperadores o de los reyes en orden, pues por medio de las monedas. Entonces, tener al menos una de cada emperador. Y de España, por ejemplo, tengo todas, desde los reyes católicos hasta el rey actual. Solo me falta una, que es la de Luis I. Creo que en aquel momento mencionábamos de que esa es un poco escasa, porque Luis I llegó al trono a sus 17 años, pero murió a los pocos días. Le dio viruela. En ese tiempo la viruela era mortal y él estuvo en el trono menos de un año. Entonces por eso solo se hizo un tiraje bien corto de monedas de Luis I, y por eso es tan difícil conseguirla, ¿verdad? Y hay varias historias acerca de los emperadores o los reyes. Había un rey que no sé si vos a través de las monedas vas a lograr identificar, que decían que tenía una enfermedad que producía mal olor, que eran úlceras, creo, que a distancia se sentía el mal olor. Y era lepra, supuestamente. Lepra, o no me acuerdo cómo
pero me imagino que era relacionada a eso y que ningún de los sirvientes querían ir a acercarse y que por eso sí también las flores se regalaban en ese tiempo como símbolo del aroma, ¿va? Para canalizar los malos olores. Fíjate que no recuerdo, creo que era un rey británico el que sufría de lepra, ¿verdad? O por lo menos se cree que sufría de lepra. Obviamente ellos trataban de esconderlo lo más posible porque no es bien visto que un rey, o sea, sería una señal de debilidad que un rey tuviera una enfermedad de este tipo y de una enfermedad que era considerada también sucia y de poca alcurnia, etcétera. Entonces, sí recuerdo haber leído al respecto. Ahorita no recuerdo cuál de los emperadores era. Pero sabes qué me llama la atención también de lo que representa la moneda, de que uno conoce de esas historias, anécdotas de tiempos súper atrás, súper antiguos, y saber que estas monedas a lo mejor uno de esos reyes las tuvo en su mano. Claro. Siempre pienso en eso también, ¿verdad? ¿Quiénes pudieron, por manos de quién pudo haber pasado en ese tiempo? Pasaron por miles de manos, es imposible saber. Y la cantidad de años que tiene, ¿verdad? Claro. Porque no es ninguna así. ¿Cuál es como de las más antiguas que vos tenés? Bueno, yo tengo la más antigua que yo tengo es de un lugar que se llama Escitia, que en Grecia. Esta moneda no se sabe el año exacto porque antes no le ponían el año, pero se sabe que esta moneda fue troquelada entre el año 500 y 300 antes de Cristo. Entonces esa es la moneda más antigua que tengo hasta el momento. 300, y está en 500 años antes de Cristo. ¿Y la tenés en perfecto estado? La tengo no en perfecto estado, pero sí en un estado muy bueno. De hecho tiene la forma de un delfín. Ajá. ¿Verdad? Creo que la vimos. La gente tiene la forma de un delfín porque ellos adoraban a un dios, ¿verdad? Que un dios griego que se veía que es es Poseidón, y él siempre estaba rodeado por delfines. Entonces el delfín era el que representaba para ellos un animal muy importante y esa era la moneda de transacción que valía un dracma, realmente, un dracma griego. Pero y dentro de las que vos tenés ahí, que ya has identificado para que podamos empezar así como mostrándolas y explicando cada uno. Quería, por ejemplo, mostrarles esta moneda. Entonces, esta es la moneda de los Reyes Católicos. Esta moneda es del año 1497 a 1506, en ese rango de tiempo, porque no le ponían, como te decía, un año específico, ¿verdad? Pero los Reyes Católicos reinaron entre 1497 y 1506, ¿verdad? Entonces, esta es una moneda de los Reyes Católicos. Entonces, aquí es una representación de el inicio de la conquista, por decirlo así. ¿Y son reyes católicos porque tenían la religión? Sí. ¿O porque eran parte de la iglesia dentro de la iglesia católica? No, ellos profesaban la religión católica, ¿verdad? Eran los reyes ellos unieron Castilla y Aragón, ¿verdad? Y se consideraban los reyes católicos por lo mismo, porque ellos profesaban y pues permitían la religión católica, y de hecho por medio de ellos fue que empezaron a hacer el catolicismo aquí en nuestra región, de buenas o de malas maneras, ¿verdad? Pero ellos dieron esos recursos para que aquí se lograra evangelizar a las personas que encontraron acá en nuestra tierra, nuestros antepasados. Okay. Y siempre relacionado a la corona, ¿verdad? Tenemos esta moneda de Juana I, que se le llamaba Juana la Loca. Esta moneda es importante porque es la primera moneda que se troqueló o que se produjo aquí en territorio americano. De hecho, fue la Casa de Moneda de México. Esta fue la primera moneda que se hizo aquí en América. De hecho, no sé si se podrá ver bien en la imagen, pero la simbología es muy importante, ¿verdad? Ahí se ve que tiene dos columnas. Esas son las columnas de Hércules, las famosas columnas de Hércules, que es lo que, según tiempos antiguos, de ahí se delimitaba el territorio español. Entonces ellos dicen, por medio de esta simbología, que después de las columnas de Hércules, dice ahí plus ultra, que significa todo lo que haya después de las columnas de Hércules es de la corona española, ¿verdad? Ellos proclamaron que toda la tierra que habían encontrado después de su territorio era de ellos. Les voy a mostrar la parte de atrás donde sale el escudo de Castilla y Aragón. Ahí está la mezcla, ven unos leones rampantes y unos castillos, ¿verdad? Entonces
es Castilla y León. También la información que cuenta cada una de las monedas siempre lleva el año, el lugar donde se hizo o lo que significaba, ¿verdad? Sí. Pero algunas eran bien difíciles de tallar, me imagino, porque hay unas que son más gruesas, otras que son de otro material. Sí, hay diferentes formas de determinar de dónde y de cuándo es una moneda. De un tiempo acá ya ellos iban poniendo el año específico de la moneda, pero antes no era así. Entonces se determinaba por el diseño, ¿verdad? Por la numerología que tenía, por las letras que tenía, por ejemplo, y en algunos casos se ponía incluso las iniciales de quién lo troqueló, ¿verdad? Del diseñador de la moneda, ¿verdad? Del ensayador de la moneda, y también del lugar o la ceca, así se le llama el lugar donde se produce la moneda. Entonces así se puede determinar de dónde es esa moneda y se puede determinar también el año o un rango de años de cada moneda. Por ejemplo, esta que estamos viendo en pantalla, que es de la primera que se hizo en América, ya le ponían el año específico. Esta es de 1546. Esta moneda que están viendo es de 1546 específicamente, ¿verdad? Y era rey Carlos I junto con Juana Juana la Loca, que estuvo en el reinado desde 1516 hasta 1555. ¿Qué le decían la Loca? Bueno, porque se supone que ella quedó afectada por todo lo que ella sufrió, ¿verdad? Con la familia real, y bueno, me imagino que tenía su carácter y por eso le fue quedando ese mote de loca. Estaba leyendo también de que los numismáticos, como en el caso tuyo, que se meten tanto a este tema que después logran identificar si una moneda es falsa solamente tirándola en una superficie, y el sonido provoca que ustedes detecten, ¿verdad? Si es falsa o si es... Sí, este es un tema importante, ¿verdad? Para los numismáticos, saber si una moneda es genuina o no. Muchas veces al solo ver una moneda podemos saber si es genuina. A veces está demasiado perfecta y como es muy bueno para ser cierto, ¿verdad? Que esté demasiado perfecta. Otra es que tiene algunos cambios en el diseño que no son las originales, entonces uno va aprendiéndose los diseños también. Pero también está el peso de la moneda, ¿verdad? El peso específico de la moneda te indica si es genuina o no. Digamos, si es un material que no es magnético, entonces utilizamos un imán. Si se pega el imán, entonces quiere decir que no es plata, por ejemplo. Entonces, ahí y hay otro dato también interesante, que si hay una moneda que es real, es auténtica, pero que en su momento cuando la estaban fabricando se equivocaron y tal vez en vez de imprimir solo una cara le imprimieron las dos, también puede valer mucho más que las normales. O sea, un error puede hacer que valga mucho más. Y vale mucho más porque es una moneda única, ¿verdad? Es una moneda que muy difícilmente alguien más la va a tener, entonces eso le eleva el valor. Hay errores que sí son errores de secuencia, de fábrica, que sale un lote, por ejemplo, así. Esas no valen tanto, pero cuando es una moneda específica que tiene un error así muy visual, entonces sí. Me imagino que eran las que se tallaban a mano. Bueno, antes era a mano, pero incluso con máquinas se pueden salir errores. Hay veces hay doble troquelado, entonces se ve como la letra como una sombra de la letra. Eso le da más valor a la moneda. Cuando es un doble troquelado, que es una moneda un poco más común, el ver un doble troquelado, pero lo que vos decías, que le imprimen la misma cara por ambos lados, por ejemplo, por un error ya lo hace muy valiosa. ¿Y vos has visto alguna moneda así que tenga un error y que la haga auténtica? Sí, he visto varias monedas así. Y de hecho tengo algunas monedas que son de doble troquelado. Pero también se hablaba del tema de lo más costoso que puede llegar a valer una moneda, que yo creo que dentro de la colección tuya tenés una que es bastante cara, ¿verdad? Bueno, hay dependiendo de la condición de la moneda, que eso también le da cierto valor, y de lo escaso que sea una moneda, eso le va adquiriendo más valor. Y a veces las subastas también le dan un valor más alto a la moneda. Si hay un comprador que está dispuesto a pagar esa buena cantidad por la moneda, entonces esa moneda ya va adquiriendo un valor más alto, y luego si vos tenés esa moneda ya no la querés vender a un menor precio del que ya alguien pagó por ella. Entonces así la moneda va adquiriendo valores más altos cada vez, más que todo según el mercado, ¿verdad? Según el mercado de los coleccionistas, hay muchos que están dispuestos a dar una buena cantidad, aunque la moneda no lo valga como tal, pero ya ahí adquiere ese valor. Y también estaba leyendo siempre con el tema de los errores en las monedas, que también existía la posibilidad que la gente
hiciera monedas intencionalmente con errores, tal vez por provisionalmente se habían elaborado o con fechas falsas, creo, y con nombres tal vez provisionales. Pues. Bueno, yo he visto monedas con errores bien sospechosos, digamos, especialmente las monedas estadounidenses. Son errores sospechosos porque para un nivel moderno, y son monedas modernas, que se pueda salir una moneda con un error tan obvio como algunas que he visto, entonces ya te hace pensar de que es alguien que lo está haciendo a propósito para venderla después. Pero existe la posibilidad que sean auténticas, que el error lo hicieron con intención, más que todo porque eran como provisionales, así como el caso de este rey que solo gobernó durante un periodo corto. ¿Eh? Sí, sí. Y ese error le aumentó mucho más el valor también por ser única. Claro, entonces, si es una moneda única y encima tiene un error, eso ya bien fácil de identificar si es falsa o auténtica. Pero hay formas de hacerlo, ¿verdad? Se puede ver la moneda, ya te decía, por el peso. Vos mencionabas la frecuencia de sonido, que es importante también. Algunos metales, según su densidad, tienden a tener una frecuencia de sonido específica. Entonces, hay algunos que ya tienen el oído para hacerlas chocar una con la otra y escuchar esa vibración, ese sonido específico, pero también hay programas en el celular, por ejemplo, que te puede identificar con escáner la vibración de sonido. Con un parlante, con el mismo celular, vos haces sonar una moneda contra otra, ¿verdad? Y te puede determinar si es genuina o no. Y hay gente que muerde también, va. Una vez se queda sin dientes también. Puede ser que quede sin dientes o que dañe la moneda, pero sí, puede ser para ver la dureza del material, ¿verdad? Eso hay diferentes maneras, pero la más común es la del peso, ¿verdad? Esa es como la más común, pero si hay todavía dudas con eso, entonces se puede hacer la frecuencia de sonido, o incluso hay algunos aparatos que te pueden determinar la composición exacta de la moneda, qué metales tiene específicamente, y eso también te puede dar información al respecto. Muy bien, entonces esta moneda que les estoy mostrando acá también es una moneda del Imperio Español, solo que esta es boliviana, ¿verdad? Fue hecha en Bolivia, en Potosí. Y aquí muestra también el escudo de la Casa de Aragón, de Castilla y Aragón, ¿verdad? Y aquí vemos toda la simbología de esta moneda. Entonces, estas eran las monedas que circulaban durante la época de la colonia. Y incluso tuvimos monedas que eran internacionales y que hasta en Estados Unidos circularon, algunas monedas españolas, en países asiáticos también circulaba esta moneda, solo le ponían algunos caracteres específicos de su país para poderla diferenciar. Guan.